Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Hola a todos y a todas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo directo en Mindalia.com, aquí en Instagram, en esta ocasión, que nos va a estar acompañando Armando Solarte, que viene con un título que es ¿Cómo preparar la mente para un diagnóstico difícil? Creo que es un tema súper interesante y que probablemente pues, pueda ayudar a muchísimas personas, ¿no? El diagnóstico, este momento tan complicado en nuestra vida cuando nos enfrentamos a la enfermedad. Vamos a hablar un poquito de Armando justo antes de darle la bienvenida. Armando es médico cirujano y doctorado en neurociencia cognitiva aplicada. Es conferencista internacional, entrenador de médicos y terapeutas, así como creador de un método propio de sanación del que va a estar hablándonos en el día de hoy. Y precisamente lo que vamos a descubrir son estrategias y reflexiones esenciales para enfrentar un diagnóstico difícil en nuestra vida, para superar el miedo inicial y también pues construir una mentalidad resiliente que nos ayude en el desarrollo de esa patología. Así que bueno, vamos a ir dándole la bienvenida, a ver si conseguimos que Armando se una, porque últimamente estábamos a ver si hoy tenemos suerte y no hay drama para que Armando pueda entrar. Mientras tanto, porfa, dejadme en comentarios desde dónde nos veis, en qué país estáis. Yo estoy en España, mi nombre es Dalai, no sé si lo he dicho, pero yo estoy en España y Armando creo que va a estar también muy pronto, en unos días, en España haciendo un evento que ahora nos lo va a poder contar él. Así que, bueno, ya le hemos enviado invitación. Vamos a ver si consigue unirse a este live. Ir dejando en comentarios desde dónde nos veis, porfa, que me encanta saberlo. Y vamos a intentar de nuevo a ver si podemos. Ahí está. Vale. Armando ha escrito diciendo que está aquí. Hola, Armando. Te he enviado la invitación. Por favor, manifiéstate. Dime si puedes acceder o si tienes alguna incidencia. Mira, desde Barcelona nos están viendo, aquí en España, desde Medellín, Colombia, desde La Paz en Bolivia. Bueno, qué guay, ¿no? Que podamos estar unidos desde tantos sitios diferentes y que podamos tener un espacio en el que charlar, en el que hablar. Desde Seseña, Toledo, más gente aquí en España, Alemania, hola Alemania, ¿qué tal? Bien, hola Armando, ¿cómo estás? ¡Ay! Si estás ahí, da un golpe. ¿Cómo estás? Bienvenido a este live en Mindalia. Vamos a estar hablando, estuviste hace muy pocos días con nosotros en YouTube y hoy vamos a estar hablando de preparar la mente para un diagnóstico difícil. Súper importante, Armando, el tema que vamos a estar hablando hoy, lo que nos vas a compartir, porque cuando hablamos de una enfermedad, lo primero a lo que nos vamos es a lo físico, pero claro, hay todo un proceso mental que viene antes y también que tiene lugar durante, ¿no?, esa enfermedad. Entonces, si hay alguien que nos está viendo, por favor, compartidnos si os apetece vuestra experiencia, si tenéis algún diagnóstico o lo habéis tenido difícil en vuestra vida o hay alguien que creáis que pueda necesitar ayuda, enviadle el enlace de este directo que vamos a estar hablando con Armando. Armando, ¿cómo estás? Bien, feliz de verte, Masita. Siempre estás riendo, estás feliz, me da mucha alegría. Y a todos, qué bueno que estamos juntos. Qué bueno que estamos juntos. Armando, yo también me alegro de estar mucho aquí contigo. Nos estaban saludando ya desde México, desde Alemania, desde Colombia, desde Barcelona, aquí en Argentina, aquí en España, Argentina, Bolivia. Bueno, ya vamos teniendo aquí a la gente que se va incorporando, así que vamos a comenzar. Yo compartí al principio que vas a estar dándonos estrategias y proponiéndonos reflexiones que son esenciales para afrontar un diagnóstico sin miedo. ¿En qué Sí. consiste esto, Armando? Pues mira, lo primero que hay que saber es esto. Uno comienza a morirse apenas nace. Y esto que te lo digo
Mira, cuando yo estaba haciendo la especialización en geriatría, fue la primer clase, el primer día. Me dijo eso mi profesor y yo quedé como, ¿cómo es eso? Y para mí fue un baldado de agua, ¿no? Como, estoy en la plena flor de la vida. Pero luego fue fantástico porque le estamos teniendo miedo a vivir. Te lo repito, ¿sí? Le estamos teniendo miedo a vivir, a vivir. Entonces, la primera parte es, ¿has notado que últimamente se ha muerto gente que antes estaba viva? Bueno, se rieron. Muy bien, te reíste. Entonces, ¿esto por qué es tan importante? Porque a veces uno empieza a poner la enfermedad como muerte y a la muerte como sufrimiento. ¿Dije algo? Préndele. Enfermedad como muerte y enfermedad como muerte y a la enfermedad como sufrimiento. Entonces la primera parte que hay que entender es, uno, si te hacen un diagnóstico, el diagnóstico es un nombre. Entonces, no porque el médico te diga que tienes un diagnóstico, esa es tu lápida o tu historia de vida. Mira que no está diciendo. ¿Por qué te digo esto? Porque de eso está llena la literatura mundial. De cuántas veces a uno le dijeron y resultó que no era. ¿Cuántas veces sobre el diagnóstico se hace un pronóstico? Y cuando la gente hace diagnósticos, hace una sumatoria de signos y síntomas, de señales. Esos signos y síntomas que los organizas de alguna manera para decir, está la enfermedad. Pero si tú ves los mismos signos y síntomas en otro orden, para el mismo médico es otra enfermedad. ¿Me explico? En otro momento su vida lo ve diferente. Entonces, los diagnósticos no son más que nombres que se ponen, nombres para dirigir la terapéutica. Ahora, el pronóstico es lo que hace a la gente sufrir. Entonces, mira, ¿cómo entrenar la mente para afrontar un diagnóstico difícil? La primera parte es, el diagnóstico es un nombre. Como cuando a uno le ponen un nombre, no sé, Armando, bien raro. No es tan raro. Dependiendo del sitio, sí. Entonces, yo me acuerdo que uno decía, yo nunca había conocido a un Armando. Qué interesante. Entonces, para algunos, un nombre puede ser un golpe, un dolor. Para otros, el nombre no significa nada. Una amiga tuvo un paciente y le hacen la biopsia y dice, ay, doctora, estoy tan contento ahora que vi la biopsia porque dice que lo único que yo tengo es un cagastrico. Y lo que decía, no, ahí lo porque aquí en España, ¿eso qué es? En la cabeza de él tenía pupú, materia fecal, ¿sí? Vale. Cagastrico. Y lo que decía el papel era CA gástrico, o sea, cáncer de estómago. Entonces, vale. Pero él le dijo, doctora, ay, que estoy tan feliz. Yo pensé que lo que tenía era un cáncer, pero lo único que tengo es un cagastrico. O sea que él cogió a la CA, las dio separadas, las juntó con el gástrico y lo leyó como quiso. Y a mí eso me abrió los ojos. Si uno entiende el diagnóstico de una manera, su sistema nervioso se va a enfrentar de cierta manera al diagnóstico. Si uno ve el diagnóstico como agresión, su sistema nervioso comienza a inflamar al cuerpo, aunque lo que tenga es leve. Si ve el diagnóstico como una agresión, su sistema va a empezar a inflamar y a crear signos y síntomas, señales, dolor, sufrimiento, inflamación reales, aunque se hayan equivocado de papel. ¿Dije algo? Armando, yo quiero
aprovechar, voy a interrumpirte solo un segundo porque hay personas que ya nos están haciendo sus preguntas. Por favor, si es posible, dejárnoslas en el chat en directo de Instagram, que es abajo a mano derecha, hay como un simbolito de interrogación en el centro y ahí las podéis escribir para que no se me pierdan con los comentarios. Sí, Armando, por supuesto, estás diciendo algo. De hecho, con el diagnóstico nos predisponemos completamente a todo lo que va a venir después. O sea, ya presuponemos que el diagnóstico conlleva una serie de cosas, ¿no? Que a lo mejor ni siquiera se dan, o a lo mejor, como tú dices, incluso hay veces que el diagnóstico incluso puede ser erróneo, ¿no? Siempre está bien buscar segundas opiniones, alternativas a lo convencional. Y bueno, en caso de que el diagnóstico sea realmente certero, creo que la actitud, ¿no? Como tú nos estás explicando, tiene muchísimo que ver. Exacto. Entonces, ahí comienza a ver la magia en todo esto. Te lo digo de esta manera. El sufrimiento es cuando juntas dolor y miedo. Aparece el sufrimiento cuando hay dolor y miedo. Si tienes dolor, pero no tienes miedo, solo tienes dolor. Entonces tienes una sensación desagradable. Punto. Si tienes miedo, ya tienes una sensación desagradable. Si tienes los dos juntos, tu sistema nervioso genera factores de crecimiento tumoral, en algunos casos protooncogenes, sustancias que hacen que un cáncer que estaba pequeñito se haga más grande. ¿Sí? Factores que hacen que algo que no dolía empiece a doler. O activa secuencias, o uno presta demasiada atención y empieza a entrenar su sistema nervioso a buscar problemas. Entonces empieza a sentir señales que antes sentían pero que no eran importantes y a convertirlas en sufrimiento. Entonces, tú lo dijiste ahora muy bien. Lo primero es, los diagnósticos son nombres, punto. Y entonces los pronósticos dependen de los diagnósticos. ¿Sí? Pero los diagnósticos no son más que estadísticas. Y esto es súper importante. Que esto no. Los diagnósticos. Salud, dinero, dinero. Espérate, falta. Amor. Si viene otro es el de sexo, ¿de acuerdo? Bueno. Entonces, no falta alguien por allá que hace diagnóstico. Gripe, alergia, ¿sí? Yo qué sé. Entonces, claro, los diagnósticos son nombres y las estadísticas se hacen sobre los casos que sucedieron en el pasado. Cuando alguien mira las estadísticas, está viendo una tendencia a algo, pero no está viendo la realidad. Y resulta que los libros de medicina están hechos de estadística. ¿Sí? La posibilidad de 1 en 1.000.000, algunas enfermedades son así, muy difíciles, muy raras. 1 en 1.000.000. ¿Y eso por qué se dio? Porque miraron, dieron 1 en 1.000.000, ok, y alguien le dio. Cada vez que hace alguien un diagnóstico, pone al paciente en alguna parte de la curva de Gauss. Si la pone en el centro, se va a comportar como la mayoría. Si la pone a un lado, se va a comportar como, o a un lado o al otro, como minorías. O sea que hay gente que se muere antes de tiempo y otra que nada que se muere. ¿Me explico? Duros de matar. Hay unos que no les alcanzan a hacer el diagnóstico porque murieron y otros que les dio y se curaron. Estos casos aislados no se ven porque uno se queda mirando la estadística. Yo he hecho cosas así. Pacientes con cáncer de páncreas. Me dice, doctor, tengo este cáncer. Yo, ¿sí? ¿Y qué? Que está gravísimo. Me dijeron que tiene que la mortalidad es del 90% de un año. Yo, sí, es cierto. El doctor que te vio memoriza muy bien los libros. Tienes toda la razón. Saqué el libro y le mostré. Le dije, tienes toda la razón. Acá lo que yo estoy leyendo
es que hay un 10% de pacientes que viven mucho más que un año. La pregunta es, ¿tú de cuáles vas a hacer? ¿Del 90 o del 10? Y se quedó como, tengo muchas cosas para hacer. Pedro, tenía un paciente en España, don Pedro, muy divertido, porque cada vez que iba a dar curso, él llegaba. Y a veces decía, no vengo esta tarde, ¿por qué? Tengo quimio. Y se iba. Y como lo hacíamos en medio de retiro, entonces luego volvió por la noche. ¿Y cómo estás? Bien. Dije, me hicieron quimio. ¿Y cómo estás? Bien. ¿Me quitas el malestar? Entonces le hacíamos alguna técnica. Ah, gracias, estoy feliz. Ya. Y seguía todos los días en curso. O sea, el que le hicieran quimio no evitaba que estuviera en curso. Yo me acuerdo que fumaba. Yo no dejo a mis pacientes que fumen, pero a él yo no le decía nada. Y armaba su tabaquito con papel. Y yo decía, ¿eso qué es? ¿Un porro? ¿O es tabaco? Decía, no, mire, huélalo, ¿qué es tabaco? No me pregunte a mí eso, que yo no sé a qué huele. Y era muy divertido. Más de casi 4 años y medio vivió don Pedrito. O sea, cuando hicieron el diagnóstico, el tipo de cáncer de él era un cáncer que mueren a los 3 meses. ¿Sí? Por estadísticas. Pero nunca le contamos. El trabajo era vivir. Ahí me gustaría pararme, ¿no? Ahora que nos estás hablando de este caso de don Pedro, además mi abuelo se llamaba don Pedro, me gustaría pararme ahí porque realmente cuando hablamos de diagnósticos has mencionado enfermedades raras, que por supuesto las hay y que son muy complicadas, pero también sucede, por ejemplo, como el cáncer, que bien lo estamos mencionando, que estadísticamente creo que es 1 de cada 3 personas las que te dicen que está en riesgo o que probablemente va a padecer cáncer a lo largo de su vida. Y claro, cuando hay un diagnóstico de cáncer, es terrible, ¿no? O sea, es realmente terrible. Hacían una pregunta que está un poco más arriba y ahora probablemente no la voy a encontrar, pero nos decían en el chat si hay posibilidad de una persona que tiene cáncer o incluso metástasis de curarse. Y yo sé que la respuesta es sí, por supuesto, pero ¿qué puedes decirle a esas personas que quizá están viendo ahora mismo este live y pueden tener miedo? Porque la palabra cáncer da mucho miedo. Claro, pero ¿por qué no le ponemos esa palabra, el miedo a Barça o a fútbol o a Leti? Yo qué sé, me explico. ¿Por qué no le ponemos ese miedo a carbohidratos? Ah, no, ya hay gente con miedo a los carbohidratos. Pero, o sea, le ponemos nota, el miedo es a una bendita palabra. ¿Me explico? Y ya con el miedo, la persona que estaba bien empezó a sufrir. Entonces la pregunta es, ¿está sufriendo por la enfermedad o está sufriendo por sospecha? Eso De hecho, es súper importante. ahí quiero preguntarte algo porque es algo que he pensado en muchas ocasiones y lo quiero compartir contigo a ver qué te parece. Hay personas a mi alrededor, porque o sea, casi todos, por no decir todos, conocemos a alguien o hemos conocido a alguien que ha tenido o tiene cáncer. Y me ha sucedido, he conocido personas y he tenido personas a mi lado que estaban perfectamente bien, o sea, se sentían bien, se sentían con vitalidad, no tenía ningún problema. Ay, me duele un poquito aquí, ¿no? Me duele un poquito, voy a ir al médico a ver qué tal. Y les han dicho, tienes cáncer. Y 3 días después estaban horriblemente mal ¿Sí? y ya todo era como de repente un círculo vicioso de destrucción y de muerte. Entonces, claro, es que el diagnóstico de alguna forma te cambia la vida, no sé si es por el miedo, como tú dices, o porque directamente nos preparamos para morir. Claro. Y entonces por eso les decía al comienzo, un diagnóstico no quiere decir muerte, pero si en la cabeza de uno un diagnóstico es muerte, entonces el sistema se prepara y anticipa toda la inflamación. Tu sistema simpático va a producir proteínas que inflaman, ¿sí? Tu sistema inmune va a actuar de una manera, exceso de cortisol, cuando está muy estresado, el exceso de cortisol inhibe las células natural killer, que son las que se comen los cánceres, ¿sí? Los linfocitos NKK, natural killer, y se los come, de manera que la línea de defensa, todo el mundo desarrolla entre 2 y 10 cánceres al día, todas las personas. Es lo normal. Y lo normal es que tu sistema inmune
los encuentra y elimina esas células que están funcionando mal, ¿sí? Pero la cuestión es que cada vez que tenemos la moridera, no sé cómo será en España. ¿A qué? ¿Qué es la La moridera? No sé qué es. moridera es eso, que me voy a morir, estoy mal, estoy sufriendo. El sufrimiento, ¿sí? Cada vez que activamos el sufrimiento, la amígdala cerebral va a buscar estímulos que antes no sentía y les va a dar significado de agresión. Entonces el cuerpo empieza a tener respuestas inflamatorias y malas respuestas inmunes. Entonces, nota, no lo está matando el cáncer, lo está matando la sospecha. A mí me gusta mucho hacer algo con mis pacientes, yo los entreno. Primero les hago una pregunta y les lanzo esa misma pregunta a todos de una vez. La pregunta comienza con esto, con estas otras. La gente le dice al médico, ¿cuánto tengo de vida? ¿Sí? Esa es una pregunta tonta, ¿sí? El médico no sabe cuánto tienes de vida. Si el médico fuera tan sabio para saber cuánto va a vivir una persona, él mismo no trabajaría tanto. ¿Sí o no? Estaría haciendo otra cosa. Ay, me quedan 2 meses. No, yo voy a hacer otra cosa. ¿Sí me explico? ¿Sí? No haría tantos turnos. Nadie sabe cuándo se va a ir. Solo Dios sabe. Ese primer cosa es muy importante. No pregunte tonteras. ¿Y cómo me voy a morir? No pregunto tonteras. Usted no sabe cómo se va a morir. El miedo a morir mata. El miedo a morir mata más gente que las enfermedades. El miedo a morir mata 6 veces más personas que el cáncer, que la enfermedad cardio-cerebrovascular, o sea, que los stroke, que los ACV, que los infartos al corazón o a los pulmones, que el trauma o que los accidentes, o que la violencia. ¿Sí me explico? Entonces, lo primero que yo quiero que pongan aquí y acá es, voy a decir una palabrota, en América Latina no es tan palabrota como en España, pero ténganme paciencia, ¿de acuerdo? No joda. O sea, no se joda. No se castigue. ¿Sí me explico? No tenga la razón. Ay, pero como no en su cuero. A ver, cada vez que le pones el sufrimiento, tu cuerpo va a envejecer más rápido, a inflamarse más rápido y a tener más dolor. Solo por sospecha. Entonces las personas sufren por sospecha. 2. Cada vez que decides darle demasiada importancia al diagnóstico, se te olvida vivir. Y entonces la gente empieza a vivir en función del diagnóstico. No voy porque me estoy cuidando. A ver, cuidando de vivir, ¿sí? Entonces la gente pregunta, ¿y de qué me va a morir? ¿Y cómo va a morir? ¿Y cuándo me va a morir? ¿Y por qué va a morir? ¿Qué preguntas tan tontas? La pregunta importante y la única pregunta que vale es, ¿qué vas a hacer mientras te mueres? Es una pregunta interesante. A propósito, ¿qué vas a hacer tú mientras te mueres? No lo sé, no me lo he planteado. Es que de momento no tengo mucho miedo a morir. Entonces, no me he planteado qué voy a hacer hasta que me muera. Correcto. Y Estoy como viviendo uno no sabe cuánto... ¿Cómo? que estoy viviendo un poco al día. Sí. Mira, acá le cuenta Analían. Eso que estoy diciendo, viviendo un poco al día, es lo que hay que hacer. Tú vive el día, vive lo que hay que hacer. ¿Tienes un problema? Enójate, ten afanes, soluciona, luego ten calma, enójate y luego perdona, ¿sí? Y perdona muy rápido para que no sigas enojado, que no se oculte el sol bajo tu ira, ¿sí? Que cuando uno se acueste a dormir, duerma sin que no tenga deudas de nada, ni nadie le deba a uno. ¿Mm? Eso es vivir, eso es vivir. Lloraré y reiré. ¡Vivir! Pasar bueno. Entonces, que hay momentos muy difíciles, sí. ¿Y qué? ¿Cómo estás viviendo tú? El día a día. Y hacer planes, claro.
Entonces, ¿qué pasa? Tercer punto. A la gente se le olvida volver a tener planes porque le hicieron un diagnóstico. O sea que le empezó a dar más importancia al nombre y a cómo va a sufrir, pobrecito yo, que a la vida de su familia. Yo me acuerdo de una paciente y se va a morir ya. Ay, no. Ay, qué desagradable usted. Me dice, ¿por qué me dice eso? Pues claro, le va a dañar el matrimonio a su hija. No, pues, con esa mamá, no, pobre vieja. Su hija sí está muy mal de mamá. ¿Por qué me dice eso, doctor? Se va a morir y le va a dañar el matrimonio. Entonces esa mujer no se va a poder casar. Y si se casa va a estar en la luna de miel pensando en la mamá en lugar de pensar en lo que tiene que hacer. Malvada, mala. Entonces, no puedo. Y luego, doctor, ya me siento muy mal. Y se va a morir y les va a dañar la Navidad. Todas las Navidades de su familia, todas las de aquí en adelante, porque mi mamá se murió en una Navidad. No joda, no le haga daño. A ver, enfóquese. ¿Sí? Y se va a morir. Y se va a morir. Y no va a ver graduar a su nieto de la universidad. Ay, pero es que le faltan 2 años. Por eso. Mírelo graduar. 3 meses de vida, duró 3 años y 1 mes. Y cuando murió, todos estaban felices, en paz, todos alrededor de su cama, y ella diciendo, ya es hora, los quiero mucho. Y había llanto y había alegría, todos dándole gracias, no hubo sufrimiento. ¿Mm? Tuve una paciente con un tumor muy grande, un craneofaringioma, que dolía mucho. Una de mis estudiantes, una anestesióloga, es muy buena esta doctora, hacía operaciones sacándole ojos a niños, se llama nucleación, ¿sí? Porque tienen cáncer de retina sin usar anestesia general. ¿Me explico? Imagínate el nivel de mi estudiante. Y me dice, Armandito, ayúdame con esta doctora, con esta paciente que tiene dolor y no le puedo quitar el dolor. Tenemos ya morfina, fentanilo, todo, y nada le sirve. Y entonces yo, con mucho gusto, empecé a hacerle cosas y a explicarle a ellos. Estaban como los otros estudiantes anestesiólogos, y esta señora seguía con dolor. Y no, ya no sé qué hacer contigo, a ti como que te falta es médico, le dije. Y entonces di un paso para atrás, a usted le falta es médico, para mirar desde otro punto de vista, o sea, tomarme en esta distancia. Y cuando vi eso, vi que brilló una cadenita por acá, de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Y yo la miré, le dije, yo creo que el Espíritu Santo me iluminó. Le dije, tú lo que tienes es miedo, ¿cierto? Me dice, sí. ¿Tienes miedo de que tu familia viva lo que estás viviendo? Sí. ¿Tienes miedo de que cuando se muera a ellos se les acabe la vida? Sí. ¿Tienes miedo de que ellos no sepan manejar los problemas y luego cómo van a sufrir? Sí. ¿Tienes miedo de que ellos están copiando tu sufrimiento y luego lo van a vivir? Me dijo, sí. Y le dije, por eso estás sufriendo, por eso tienes dolor. Ese es tu camino de santidad. Y me miró como, ¿de qué estás hablando? Ese es tu camino de santidad. Y cuando se lo repetí, la tercera vez hace como, ¡ay, sí! O sea que tu trabajo ahorita va a ser que tienes dolor, pero no te importe. Que aunque tengas dolor, estés contenta. Que aproveches eso para enseñarles a tener dignidad, paz, alegría, fe, ver el mundo de otra manera. Uy, sí. Uy, sí. Y luego así, se me quitó el dolor. Precisamente Entonces, esta función de mostrar el proceso de la enfermedad, no a vivirlo completamente sin miedo, porque a veces es muy complicado, ¿no? no, Pero a sobreponerse a eso, a no dejar de hacer tu vida, a no dejar de ver a tu gente, a hacer planes divertidos, nos han enseñado también personas muy jóvenes que han compartido su experiencia en redes sociales, que han sido grandes maestros en ese sentido,
Y me encanta que puedas estar hablándonos de esto hoy, Armando, porque realmente todos enfermamos en algún momento con cosas más o menos graves y realmente todos nos vamos a morir, con lo cual, bueno, pues mejor encarar, ¿no? El tiempo que dure nuestra vida con la mejor predisposición también para que nuestra gente a nuestro alrededor esté contenta, esté feliz, esté tranquila, que en ese sufrimiento que tú decías. El dolor no se puede controlar, o sí, yo no lo sé, pero el sufrimiento, desde luego, se dice siempre que es opcional. Y me gusta mucho que estés aquí. Ay, Nos va quedando poco tiempo, Armando, entonces me gustaría, tenemos muchas preguntas, así que vamos a tratar de contestar algunas antes de terminar, pero antes quiero que nos cuentes, por favor, porque vas a estar en España dentro de muy pocos días, si no me equivoco, en Madrid, cerca del aeropuerto, que vas a estar presencialmente ofreciendo un curso. Háblanos de eso. sí, voy a estar en el Hotel Alameda Aeropuerto y voy a hacer, vamos a estar 24, 25, 25, 26, sábado, domingo. 25, 26, vamos a estar ahí en Madrid y cerca del aeropuerto, en el Hotel Alameda, haciendo una jornada de sanación. Entonces, ¿cómo es? Cuando vayan, así que aprovechenme, ¿de acuerdo? Aprovechenme. Lo que hacemos es, vas, mente abierta, no vayan a tener la razón. Ay, es que lo mío es grave porque dejan de aprender. Y lo que voy a hacer es enseñarles técnicas para quitarse sus cosas. Tengo miedo, ven, te enseño esta técnica y te quitas el miedo. Se me quitó el miedo. ¡Wow! Me bajó el dolor. Ah, qué interesante. Todavía tengo dolor. Muy bien, haz esta técnica. Se me quitó el dolor. Ah, bravo, felicitaciones. De pronto lo que está al lado dice, ¿por qué se me quitó? Pues hice lo que él me dijo. Ah, o sea que me toca hacer lo mismo. Pues claro. Entonces, todos nos retroalimentamos. Es muy divertido porque a veces llega gente diciendo, estoy muy grave. Y llega alguien al lado que está mucho peor. ¿Sí? Pero el del lado está feliz y no tiene problemas. Entonces, el otro que decía, yo como estoy grave, dice, creo que me estaba exagerando. Claro, todos somos los protagonistas en nuestra vida, ¿no? Entonces, lo lindo de todo esto es que vamos a estar jugando, tomando el pelo, diciendo tonterías, riéndonos, ¿sí? Y simultáneamente aplicando técnicas para quitarnos los síntomas y las molestias. Ahorita tuve uno hace una semana acá en Bogotá y tengo unos pacientes con Parkinson y se levantó de su silla y caminó, estuvo muy bonito. Claro, si yo cambio la ruta neurológica, pues recupero funcionalidades. Claro, se ve como milagroso, pero en realidad el milagro es que Diosito nos puso un sistema nervioso fantástico, tan plástico que puede reacomodarse en milésimas de segundo. Otro con hidrocefalia a presión normal, otro que lleva 8 años con dificultades de moverse. ¿Eso por qué pasa? Primero, tenemos que aprender a ver el futuro. Cuando la gente le hacen un diagnóstico duro, ya no tiene futuro. Se le acabó el futuro. Y cuando se le acaba el futuro, no tiene un sistema nervioso que se adapte para cambiar, sino que se adapta para enfermar, para morir. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a aprender a ver futuro, vamos a borrar a técnicas para quitar ansiedad, angustia, estrés, miedo, para mejorar el sueño. Independiente que tengas, no tengas nada, de que tenga una enfermedad muy grave, o mejor, los familiares que dicen, ¿cómo le ayudo a alguien que tengo esta situación? Entonces, no, ahí como los espero, saquen el día, ¿de acuerdo? Saquen esos 2 días para cambio de vida. Días 25 y 26 de noviembre en Madrid, Hotel Alameda, cerca del aeropuerto. Va a estar Armando Solarte. Insistimos, no es para personas exclusivamente que ya tengan un diagnóstico, sino para personas que quieran sentirse mejor, que quieran mejorar aspectos de bienestar en su vida y también para las personas que estén acompañando a otras personas que sí que tienen un diagnóstico o alguna patología, que qué importante, Armando, es el acompañamiento, el amor, el calor humano
de la gente cuando estamos malitos, ¿no? Te voy a pasar muy rápidamente antes de terminar un par de preguntas. Sanactivos de Luz dice, buenos días, buenas noches para mí, pero buenos días para ti. ¿Qué pasa cuando las personas tienen síntomas y lo atribuyen a enfermedades y se sienten peor? Y Armando, es que esto pasa y además hoy día con Internet y con Google, tú escribes, me duele la uña y ya te vas a morir, tienes Sí, una enfermedad gravísima. Entonces es que es mejor ni siquiera buscar en sí, internet porque directamente ya te diagnostican que te mueres, ¿no? exacto. Entonces, no, lo primero es, ¿a qué le vamos a dar más importancia? ¿Al sufrimiento, al problema o a lo que queremos? Y la respuesta es, le hemos dado mucha importancia al diagnóstico, mucha importancia a los problemas, mucha importancia al no puedo, y a uno se le olvida qué es lo que quiere. Quiere salir a hacer la compra, quiere hacer el amor a su pareja, quiere bailar, quiere vivir, quiere correr, quiere caminar, quiere estar bien, quiere estar sin dolor, ¿sí? Quiere estar feliz. Entonces, esto es para vivir y vivir bien. Por eso van a ver que también hay gente muy sanita, ¿sí? Y médicos y terapeutas que están en entrenamientos. Entonces, lo primero es, quítate las excusas, porque la gente se llena de excusas para seguir teniendo la razón. ¿Y qué quiere? ¿Tener la razón o sanarse? ¿Tener la razón o pasar el corazón? ¿Sí? Entonces, sí me gustaría que hicieran algo. En arroba, mira, ahí está ¿cómo se llama? Si levantan el dedito así, Sí, totalmente. tocan Si arriba de la tocáis pantalla. pantalla, arriba hay como donde pone Mindalia.com, arriba a la izquierda hay como un desplegable y ahí está el perfil de Armando Solarte para que podáis entrar. Y recuerdo también que esta entrevista ahora está teniendo lugar en directo en Instagram, pero dentro de unos días se va a subir a nuestro canal de YouTube, que es Mindalia Televisión Plus. Y ahí también vais a encontrar las redes sociales de Armando en la descripción para que podáis contactar con él súper fácil. Si no habéis tenido posibilidad de asistir al evento presencial en Madrid, tú también haces muchas cosas online, ¿verdad, Sí. Armando? Mira, la bendición de los últimos años es que yo decía, a mí me gusta trabajar en grupo. Yo decía, no, tengo que mirar la gente para saber qué tiene y poderle ayudar. Pero ahorita por las redes podemos vernos, mira, ahí te estoy viendo yo. Veo que desayunaste huevo esta mañana. No mentiras. Nos vemos. Se ven los movimientos. Entonces uno ya sabe quién está triste, quién está preocupado, qué parte de mi charla generó miedo, ansiedad, angustia, estrés, alegría. Entonces eso cambia, permite leer cómo la persona organizó su mente y creó o empeoró unos síntomas o por dónde salir para sanarse. Entonces, la virtualidad se convirtió en una aliada gigantesca, así como para ti que dice gente de todo el mundo a la que podemos tocar el corazón y ayudarles a vivir mejor. ¿Sí? Armando, Entonces, un esto es placer con como siempre. neuroinmunoterapia. Dime. Nada, te decía que un placer como siempre tenerte aquí hablando de psicoinmunoterapia. Un gusto también que estés en España, en mi país, que puedas estar presencialmente en Madrid. Repito, días 25 y 26 de noviembre en Hotel Alameda, cerca del aeropuerto en Madrid, que no se lo pierda nadie. Y bueno, nada, muchísimas gracias. Seguro que nos volvemos a ver pronto, que volvemos Sí. a encontrarnos para una nueva entrevista. Y gracias también a todas las personas que nos están viendo, que han estado en todo el live, que nos dejan sus comentarios. Por favor, comparte este vídeo si crees que puede ayudar a alguien que haya recibido un diagnóstico difícil y crees que le puede venir bien escuchar a Armando o ponerse directamente en contacto con él. Armando, gracias. A ti muchas gracias. Gracias a todos. Que sigan sonriendo, que se disfruten la vida. Y recuerden, ¿qué quieren? ¿Tener la razón o paz en el corazón? Usted decide. Buenísima reflexión con la que cerramos. Tener la razón o paz en el corazón. Yo creo que la respuesta es obvia. Gracias a todos y nos vemos nada en 20 minutos en el último live que vamos a hacer en el día de hoy aquí en Mindalia. Armando, un fuerte abrazo a ti y a todo tu equipo. Gracias. Gracias. Sigue feliz, sigue sonriendo. Chao. Chao. Dios los bendiga. Chao.